Aplicando la aproximación de Born-Oppenheimer, nos queda para los electrones un potencial estático debido a la presencia de los núcleos. Si estamos en un sólido cristalino, ese potencial va a ser periódico en la red de Bravais. Entonces nos vamos a interesar en el problema de electrones en un potencial periódico, y como no vamos a considerar las interacciones entre los electrones, como vimos en el problema del gas de electrones, podemos resolver el problema de un electrón y utilizar esas soluciones para resolver el problema de n electrones. Entonces, para el problema de un electrón tenemos el siguiente hamiltoniano, donde el potencial es periódico en la red de Bravais. Esto quiere decir que es invariante entre una traslación en R mayúscula si ese R pertenece a la red de Bravais. Vamos a utilizar esta simetría que tiene el potencial para simplificar un poco nuestro problema. Para eso vamos a construir un operador que produce una traslación y vamos a ver que conmuta con el hamiltoniano, siempre y cuando esa traslación sea en un vector de la red de Bravais. Vamos a ver primero un caso unidimensional con una función f de una coordenada x que trasladamos en una longitud a. Hacemos un desarrollo en serie de esta función alrededor de x y vamos a utilizar la expresión para el operador impulso en la dirección x para reescribir esta serie. Y a esta serie la podemos reescribir de una forma un poco más compacta, como una sumatoria. Y vemos que al trasladar a nuestra función en a, nos queda un operador aplicado a nuestra función. Y este operador es el que identificamos como el operador de traslación en a. Y a este operador formalmente lo podemos escribir como una exponencial. Ahora pasemos al caso tridimensional y pensamos que tenemos una función f de r que vamos a trasladar en un vector r mayúscula. Y ese r lo podemos escribir en términos de sus componentes y aplicar el procedimiento anterior para la traslación a cada una de las componentes. Como las componentes del operador impulso conmutan entre sí, da lo mismo el orden en el que aplicamos las traslaciones. Y además podemos escribir las tres exponenciales como una sola. Y vamos a identificar esto de acá como el operador de traslación en tres dimensiones. Veamos ahora algunas propiedades del operador de traslación. Si aplicamos dos traslaciones sucesivas a una función f de r, nos queda un operador de la suma de las dos traslaciones. De esta expresión también se ve que no importa el orden en el que aplicamos estas traslaciones. Es decir, que estos operadores de traslación conmutan entre sí para cualquier R1 y R2. Esta propiedad de conmutación también se puede inferir del hecho de que los operadores de traslación son funciones exclusivamente del impulso y como tales van a conmutar entre sí. Como la energía cinética también es una función únicamente del impulso, va a conmutar con cualquiera de estos operadores de traslación. Veamos ahora qué ocurre con el conmutador entre un operador de traslación y la energía potencial. Para eso vamos a aplicar este conmutador a una función f de r. Y acá el producto de dos funciones de r es una función de r, y para aplicar el operador de traslación lo único que tenemos que hacer es correr en r mayúscula cada una de las coordenadas. Haciendo eso nos queda, pero si la traslación es en un r que pertenece a la red de Bravais, entonces el potencial queda invariante y el operador de traslación conmuta con la energía potencial. Y en ese caso el hamiltoniano conmuta con el operador de traslación.
Otra propiedad que se puede ver inmediatamente es que el operador de traslación es unitario. Primero vemos que dagar, el operador de traslación, es lo mismo que un operador que traslada en la dirección opuesta. Así que un operador de traslación por el hermético conjugado es lo mismo que el operador de traslación por la traslación en la dirección opuesta, es lo mismo que no trasladar nada, o sea, trasladar en cero, que es lo mismo que la identidad. Así que este operador es unitario. El teorema espectral nos dice que podemos encontrar una base de autovectores para el operador de traslación y vamos a tener en general autovalores complejos. Además, esos autovalores van a tener módulo 1. Ahora, si el vector R pertenece a la red de Bravais, ya vimos que el operador de traslación conmuta con el hamiltoniano y ya vimos que todos los operadores de traslación conmutan entre sí. Así que podemos encontrar una base tal que diagonalice tanto el hamiltoniano como todos los operadores de traslación con R pertenecientes a la red de Bravais. Tomemos un elemento de esa base y le aplicamos el operador de traslación. Como es un autovector del operador de traslación y el operador de traslación tiene autovalores complejos de módulo 1, nos queda donde θ sub r es un número real. Ahora, si aplicamos dos traslaciones sucesivas, vamos a tener, y nos queda entonces que por lo que θ tiene que ser una función lineal del desplazamiento y además θ de 0 tiene que ser 0, porque si no hay traslación, o sea, si la traslación es 0, el operador de traslación se reduce a el operador identidad que tiene todos autovalores iguales a 1. Así que nos queda exponenciales de ceros que son 1 justamente. Entonces, θ de r va a ser igual a algún vector k escalar r. Eso nos da una función lineal en r y que se anula cuando r es igual a 0. Ahora, distintas autofunciones, acá hemos elegido una psi cualquiera, en general van a tener distintas funciones lineales, distintas θ de r. Así que k va a depender de la psi que elegimos. Así que vamos a usar a este vector k para clasificar a los autovectores del hamiltoniano. Va a ser un número cuántico adicional. Entonces, si elegimos una psi cuya función lineal asociada al trasladar en un vector r está dada por un k y la trasladamos en r, nos va a quedar, y eso quiere decir que esta función psi sub k la vamos a escribir como donde esta función q sub k de r es una función periódica en la red de Bravais. Esta expresión, usándola, se puede ver inmediatamente que satisface esta condición. Entonces nos queda que las autofunciones del hamiltoniano para un electrón en un potencial periódico no son periódicas en la red de Bravais, pero la podemos escribir como una fase por una función que sí es periódica en la red de Bravais. Y nos aparece este vector k, que es un nuevo número cuántico que nos permite clasificar las autofunciones del hamiltoniano. Y esto se conoce como teorema de Bloch, y es completamente análogo a lo que uno ve para el átomo de hidrógeno, donde uno tiene invariancia en el hamiltoniano ante rotaciones. Las funciones de onda no son invariantes ante rotaciones, pero uno las puede clasificar usando el momento angular como número cuántico.
y escribirlas como una parte radial, que obviamente tiene simetría de rotación, multiplicada por una parte angular.